bienvenidos. Arrancamos una semanita más. Qué hermoso lunes estamos teniendo en la terraza del Hotel Guaraní. Miren lo que es este día y este paisaje precioso que estamos teniendo. Luni di cucina italiana. ¿Ahí me salió bien o parlo italiano? Más o menos. Pobres los residentes italianos que están en Paraguay. Si me están escuchando en este preciso momento, estoy matando el idioma tan hermoso. ¿Cómo estás, Shirley? Luni di cucina italiana. Así mismo, Luni cocina italiana. Parlo italiano, parlo bene. Parlo bene. Sí. ¿Vos cómo estás bien. con el italiano? Justito, casi igual estamos, ¿eh? Hey, ya le metí a mi inglés, cualquiera mezclado todos los idiomas. No importa. ¿Cómo estás, compañero? Te extrañé. Genial. ¿Qué tal el fin de semana? Ay, súper bien. Después del asado del viernes, medio que costó arrancar el sábado. ¿Tuviste resaca de asado? Tuve resaca de asado. Yo la vez pasada tuve resaca de comer. ¿En serio? Sí, cuando me fui a San Pedro comí tanto. ¿Estuviste por San Pedro el fin de estuve. semana? Yo todos los fines de semana normalmente suelo estar por San Pedro. Bueno, un beso grande a la gente de San Pedro. La gente de Anamar, la gente de San Pedro, la gente de Cabo, en Santaní también. Dale, que nos vengan a visitar también. También van a venir, claro que sí. Dale. O O si no. podemos ir a cubrir también. Vamos con las cámaras de Cocina Guaraní. Ya, el jefe ya dijo que podemos irnos. Ya nos mudamos y hacemos desde allá. Desde allá cocinamos al lado del río Jejuy, por ejemplo. Qué uy. Me gusta. Lequito. Derlis. Te cuento. Mirá que antes de arrancar me dijeron lunes de comida italiana, de cocina italiana. Me imagino que vamos a acompañar con un buen vino también, ¿no? No. Me quedé con el programa No. del jueves. No, Vos sabés que me pues. gustó mucho. Porque Ay, uno no. relaciona la cocina italiana con un buen Sí, vino. con un buen barolo, ¿verdad? Un Pero buen barolo. hoy vamos a echarle a la comida normal vino. Creo que es mejor, muy temprano. Ay. Bueno, vamos a presentar entonces a nuestro invitado de hoy porque hoy vamos a tener nuevamente un invitado a ¿Así pedido mismo? del público, ¿A pedido la del gente público? que estuvo escribiendo a través de las redes sociales. No se olviden, señora, señor, que nos pueden seguir en Facebook, nuestra fanpage. Dale me gusta a Cocina Guaraní. En Instagram también nos encuentran como Cocina Guaraní, donde vamos subiendo siempre los diferentes tipos de platos que tenemos, los menús, la De receta. todos los días. Para que la gente también pueda disfrutar en su casa y pueda ver también el plato terminado. Inclusive, si quieren, podemos repetir los platos. También se puede repetir. A pedido del público. A pedido del público. Como repetimos invitados también. Como a pedido del público, repetimos invitados y el invitado de hoy. Por eso decía lo del vino. Porque como vino el jueves, Sí. vino, Vino con un estamos vino. todos relacionando con el vino. Vino el jueves, Sí. vino hoy. Pero ¿trajo el vino? Es la pregunta. No. No, mejor que no. Ya dijimos Bueno. ya solamente para cocinar. Con nosotros nuestro amigo chef ejecutivo Eduardo Renal, nuestro amigo de Viene con las la... manos llenas. ¿Cómo estás? Mua. Bisu. Ahí Señor. está. Esto es un yentre, mano. Acá sí ¿Cómo no. estás? Pero Un muy placer bien, tenerte un placer nuevamente. Soy como esas visitas que viene, se instala y no quiere irse Ya no se más. quiere ir Muchísimas más. gracias por la invitación nuevamente. Nuestro amigo de chef ejecutivo del Sommelier. Tal cual. Ay, ¿cómo estoy con los idiomas, chicos? A mí te juro que me sorprende. Salta de una región a Sí, otra salto región. Así. Lo que pasa es que io tengo descendenci italiano, Ya, la mia mamma è italiano, la Rottoli. Así que le mando un beso. Un bacio molto grande. Ahí está, un bacio molto grande. Bueno, vamos a cambiar de tema. Voy a dejar de hacerme la payasa y de intentar hablar italiano porque no me sale. Vamos a hablar con nuestro chef invitado de hoy, el señor Eduardo. Ya lo tuvimos el jueves y hoy nos viene a sorprender nuevamente con otro plato exquisito. Así es. Hoy la propuesta para todos ustedes es un delicioso risotto. Un plato tradicional, un plato sencillo, práctico y rico. Y como siempre les digo, algo que ustedes pueden hacer. Yo les voy a presentar los ingredientes, ¿verdad? Ok. Y ustedes van a decidir qué le agregan, qué no le agregan. ¿Qué le sacan? ¿Qué le ponen? Yo les voy a mostrar nomás el risotto de Early. ¿Sí? Bueno, risotto de... De hongos en de este caso, hongos. de hongos secos. Ok. Hace un par de días, nuestro compañero me había hecho un risotto de pollo.
No, yo hice un arroz con pollo, una paella de pollo. Una Una paella, Cosa que claro. son técnicas muy Ah, diferentes. Sí, sí, sí. Son técnicas muy diferentes. Sí. Uno era paella y el otro era risotto. Tenés Yo en razón. contrapartida voy a Sí. hacer una pasta que se llama penne rigate, que Ajá. es esta, Que le encanta a Romy. que le encanta a Romy. Es a la maldichana. Opa. Les cuento que la maldichana se hace con guanciale, que el guanciale es el cachete del chancho, Ah, mira ahumado. Acá en Paraguay, como normalmente no se consigue, vamos a hacer con panceta ahumada. Ok. Y decidí cambiar mi plato porque cuando dije que vamos a comer solamente pasta, vi los muchachos que no vamos a comer carne otra vez hoy. Dijeron. Ah, mira. Entonces le vamos a agregar pechuga Joseca de se pollo. deprime, le entra un... Joseca, ¿está bien? Y a mí me encanta la pechuga. La pechuga. Vení acá, dame la mano por favor, porque es momento del desfile. El señor se nos vino nuevamente con esos pantalones que lo caracterizan. ¿Sí? Ahí está, música de desfile para Derlis. Marcando tendencia siempre. intenta. Aprovecho yo también para mostrar mi luquete de hoy de Carola Boutique. Miren qué canchera esta blusita. Se utiliza mucho. Hoy me dijeron, ¿qué le pasó? No alcanzó el presupuesto para el gym. Señora, así se usa ahora, ¿entendés? Todo roto, todo roto. Si tenés un gym más o menos viejito, rompele que quedás súper canchera con el look. Bueno, listo. ¿Y el desfile del señor Eduardo? Por favor. por favor. El señor Esto, Eduardo. por favor. La elegancia en la cocina. Siempre Esto es la elegancia, sobrio, otro level. elegante, con su sombrerito ¿Qué me característico. hace hacer? Por favor. Ahí, No, desfile. Ahí está. Me encanta lo canchero que es Elegancia al nuestro máximo. amigo Eduardo. Muchas gracias por la invitación, como les decía nuevamente. El sábado estuve por Sommelier. Me fui a ¿Qué le cenar pareció? con mis amigas. Les dije, Ajá. vamos chicas, porque somos Bueno. un grupo de que nos gusta mucho. Somos entendidas de la materia vino. Me parece muy bien. Y hoy están muy El de vino moda. tu suegra, el vino tu... Vino tu coreano, vino tu suegra, Vino tu cuenta. Este bloque de humor fue presentado por Cristian Zaguier Fotografía. Pero te cuentan, mientras vino, Sí. no hay problema. No hay problema. Cuando no vino, ese es el problema. Hoy arrancamos, me parece que tuvimos un fin de semana movidito porque arrancamos con mucho humor, ¿no, Derlis? Está muy simpática. Vos estuviste trabajando demasiado. Yo trabajo demasiado todos los días. Bueno, De yo lunes a lunes. los fines de semana me relajo un poquitito. No, yo los fines de semana trabajo más todavía. Está bien. viajo por hay interior. que aprovechar. Es que eso pasa, generalmente los cocineros, los fines de semana, nosotros los vivimos. Decía, como decía Claro. una publicidad, trabajamos mucho. Mientras que ustedes salen, se relajan, se divierten, nosotros trabajamos. Bueno, manos a la obra que... Ok. O a ¿qué la dicen? olla. Manos a la Manos olla. a la olla. Bueno, ya voy a sabes. empezar yo por hervir la pasta. Voy a dejar un punto así bien Poneme al de dente. nuevo, Joseca, una vez más. Ahí está. Ahí. Voy a empezar por la pasta, Bueno, que son 400 gramos penne rigate. ¿cuánto de agua le pusiste Yo le para pongo 400? abundante agua siempre, abundante. Ese es el secreto para que Y no aceite, ¿no? Y le pongo un poquitito de aceite ¿Para qué el aceite? Se le pone al... para que no se pegue mucho, pero con la cantidad de agua que ya lleva no hace falta realmente. Ok. Con la cantidad de agua. Esto voy a dejar al dente. Le voy a contar así. Mientras- ¿Sal lleva el agua? Yo no le voy a poner ¿Fideos sal. para No la le- pasta? Yo personalmente no le pongo sal. ¿Por qué? Porque después me gusta darle el punto final de la sal. Porque yo ni voy a lavar, directamente va a ir a la salsa. O sea, yo cuando hago en mi casa, vamos a ponerle las comillas, Sí. le tiro aceite y sal, luego le pongo. No está mal, ¿no? Eso es lección. No. Aparte esta es una pasta seca, no una pasta fresca. La pasta fresca también tiene otro tratamiento, ¿verdad? Libera más almidón. Ah, ok. Bueno, te Está cuento. bueno. Te cuento lo que voy a hacer. Sí. Vamos a ir viendo la pasta. Voy a cortar los pollos en dados. Voy a cortar una cebolla morada y una cebolla blanca. Que no coma más el crudo, están diciendo la gente. No, es El que pollito. hace mucho, vamos, en los primeros programas yo quería Sí. comer todo lo que veía, porque era nuevo, ¿no? Todo cosa nueva, es como Comiste que pollo crudo, con mi pollo crudo, con mi berenjena, con mi comiste frutilla congelada. frutilla congelada. Son cosas que pasan, pero ahora ya maduré, señora. Ya maduré, ya no soy como nada. Gastronómicamente. Comiste gastronómicamente. Qué malos que son conmigo. Bueno, lo que voy a hacer después de esto, voy a saltear la panceta hasta que quede crujiente, sin aceite. Perfecto. En la misma grasa que queda voy a saltear el pollo, voy a sacar el pollo y después voy a echar la cebolla y el tomate para hacer la salsa. Ok. Está bueno porque la panceta de por sí trae mucha grasa. Mucha grasa. No necesita aceite, directo a No la necesita sartén. aceite.
y tiene muchísimo sabor. Ok. Ay, ¿cómo entra a acompañar mientras cocinamos con un rico tereré, no? Hoy A ver sí. si nuestra producción hoy nos mima y arrancamos con el tereré rupa. Con cualquier tereré de cerro porteño que haya por ahí, yo no tengo Claro, problema. cualquier tereré de Cerro Porteño. Por cierto, mi... ¿Qué pasó club. con el...? ¿Vos de qué club sos? Eh, De Cerro Ese Porteño, es pero por flojo, supuesto. No, pero es que yo digo porque quiero su tereré de la sonidista. Yo soy Somos cerrista muchos. también. Sí, Somos sí, muchos. tal cual, Yo soy de Barrio Obrero, así que cerrista. Más vale, ahí está, Bueno, mientras Derlis continúa con la pasta y con los tips interesantes, yo le voy a robar ya acá el aceite un poquitito acá. Así empezamos el día. Sí. Y Sírvase. empezamos bien. Voy a empezar, voy a levantar esto. Bueno, del veo cual que estoy tenemos... enamorado de esta placa de inducción. Porque es por todo. más viento Bueno, que haya, ahí esto está. Ay, es muchas Para el gracias, pueblo, pero lo qué que es el atento. pueblo. Qué Ahí bien. está, ¿Quién ahí pone el está. sonido ahora? Tereré Muy del bien. pueblo para arrancar la Ahí está, semana. yo le hago lugarcillo ahí, señorita. Qué lindo. Esta hermosa termo. mañana Ahí de está. lunes disfrutamos de un tereré ciclónico. Con Muy hinchada y bien. todo de fondo Ahí parece, Sí, ¿eh? Ahí qué está. grande. Salud para los que están en casa compartiendo con nosotros Cocina Guaraní. Para los olimpistas también que nos miran por TV. Chan. No, Pues, mentira, no a la violencia en el fútbol. No, nunca. Pero si es que no hay antagonismo, ¿dónde va a estar? Claro. ¿Qué harían los olimpistas si no se risten? Decime si no me queda lindo, Manoplita. Hermoso. Haceme un primer plano. Pe. Si alguien me quiere regalar uno así, también no me enojo. Se aceptan donaciones. Gracias, Joseca. Ahí está. Ahí está. Delicioso Bueno. realmente. Bueno, yo comienzo. Acá tengo unos ajos enteros, señores, si a usted no le gusta el ajo en la presencia de su plato, vamos a hacer algo. Enterito, aplastamos así, hacemos un ecrasé, ahí, Ok. con la cáscara y todo. No quiere impregnarse de olor, haga esto, pack, Pero, y se descascara solito, sale ahí. ay, Ahí para quedó ver, no fuera de la entró, olla. ahí está, va. Pero Otra vez, dígame, señorita. igual, o sea, ese también es para hacerlo más rápido. Y después Pero lo igual, retiramos. el aroma de... El aroma queda impregnado. Incluso hay gente que le agarra y le pone, esto voy a retirar, acá. Incluso hay gente que le pone, como le digo, directamente ¿Sí? aquí, con la cáscara y todo, que le llaman ajo encamisado cuando usted de repente escucha, porque a nosotros los cocineros nos gusta de repente complicar las cosas, más todavía hoy Con la en día. cáscara nunca probé. Sí, la pasada Sí. cocina así. ¿Vos sí le metiste la Sí, cáscara? Y después retiro, porque conserva mayor el sabor del ajo. Ah, mira vos. Bueno, voy a echar la cebollita que ya tengo acá cortada. Una cebolla entera, una cebolla Entera. Voy a retirar esto por acá, voy a poner, grande. sí, una cebolla, nada más. Escuchamos de fondo en la plaza una manifestación divina con los bombos y platillos. Estamos en la terraza del Hotel Guaraní, en el corazón de Asunción, arrancando. Che, ya estamos. ¿20 cuánto hoy es? 22 de agosto ya estamos. 22. Qué rápido pasa. Yo no retiré mi quincena todavía. Y bueno, Quincena. cocodrilo que duerme, cartera, dice. Dice mi mamá. El Tal dicho. cual, Ok, bueno, esto dejo que se transparente un poquitito y le voy a echar el arroz. El Pero es un arroz especial ese. es un arroz especial. ¿Qué arroz? Arborio, carnaroli. El carnaroli estoy usando, 302010. No, este es un arroz especial para el risotto. Es un arroz gordito que tiene mucho almidón. No, pero espera, acá Cristian, vení. Le voy a mandar al frente, vení. No. Las cosas como son. Alguien me decía, ¿cómo dijiste cuando te dije arroz 10203040? Eso de la harina, dijo. Claro. Se tiró al frente. Pero él me dijo que la harina nomás se Se cuenta clasifica. por la cantidad de ceros. Pero no. No, el Ahora arroz. vas a aprender, Cristian. Porque estamos con dos profesionales que nos van a enseñar. ¿Está errado mi compañero? Errado. Ah, bueno. También los arroces se catalogan por
por ceros, ¿eh? Claro, que es más fino, más Tal grueso. cual, ahí está muy bien, Pero- muy bien, muy bien. Estás tratando con una ama de casa desesperada. ¿Desesperada por lo bien que te va o por lo que querés que te vaya? No, por la cocina. Ahí. Por cocinar bien. Desesperada por cocinar bien. Estoy sellando el arroz, ¿eh? Ok. Tengo que conseguir También acá le llaman nacarado a eso. nacarado porque tiene un color nácar. Primero que va absorbiendo la materia grasa que tiene, Sí. se va a impregnar del sabor de la cebolla y del ajo. Y después le voy a hacer la Siguiente. trampita al arroz, ¿eh? Ahí bajé todito lo que es la potencia, usted va a bajar lo que es la llama de su fuego. O si está cocinando con brasero, va a levantar un poquitito y lo va a retirar un poquitito ahí, porque no hay excusa para no cocinar, ¿eh? Y que me digan, no, claro, a usted le es fácil cocinar porque tiene todos esos aparatos. Claro, eso piensan. ¿verdad? Esas ollas lindas, los cuchillos. Tenemos todo el equipamiento del antiguo, por ejemplo. La señora de su casa dice, y usted también puede tener, por supuesto. Porque si estás pensando abrir tu negocio o simplemente tener equipos de primera en tu hogar, te recomiendo a que llames a los amigos del antiguo, donde vas a encontrar equipamientos gastronómicos, bufeteras, freidoras, conductores, industriales también, cocinas, campanas, hornos panaderos y también equipamientos para heladería. Todo lo que te imaginas o necesitas lo encontrás en el antiguo. Dirección Teodoro S. Mongelos, 1736, casi República Francesa. Para consulta pueden llamar al 0982-273-782 o al 021-229-787. Con Don Hilario le mandamos un gran saludo. Saludos a Hilario que siempre A nos Hilario ve. que siempre nos ve. Vos sabés que, Edu, Dígame. lo bueno del antiguo es que te hacen a medida los equipamientos. Eso es importantísimo porque generalmente uno, los espacios o son reducidos o Sí. entonces ellos van, miden y... Está qué bueno. eso. Eso es Nos vamos buenísimo. a la primer pausa de esta mañana. No te vayas de ahí que enseguida volvemos con más Cocina Guaraní. Are you ready? Everybody dance. A bailar todo el mundo. Con Tito el Bambino. Ya que seguimos disfrutando de esta hermosa mañana, disfrutando de un rico tereré ciclónico, por supuesto, y cocinando con nuestros grandes amigos en Cocina Guaraní. Hola, Derlis. Venía a buscar tu Permiso. tereré Tengo que meter porque ciclónico. de aquí al lado no llega. Acá tipo monopolizamos el tereré. Acá nomás. Acá nomás. Ahí nomás. Vos sabés que demasiado quiero sacarle una foto a lo que estamos preparando, porque aprovecho para torturarle a mis amigas que están trabajando ahora en la oficina, que están en la radio, los chicos de la FM Popular. Me dicen, Virchu, te estamos viendo desde acá, desde la POP, un beso grande a Junior. Y me dicen, enviaron pues una foto por lo menos para que nosotros podamos. Así que le voy a sacar una foto ahora. Y recuerden que pueden seguirme en Instagram y en Facebook como Virchu Jaboski. Así, súper fácil estoy. Gracias, Oli, por poner la plaquita. Ahí está, la fanpage Virchu Jaboski. Así me encuentran. Ahí está. Y a mí me encuentran todas las noches, por supuesto, en la FM Popular a partir de las 20 horas. Estamos con los Super 10 del Club de los Favoritos de lunes a lunes y los domingos de 15 a 18 horas. Así que prendete a la República Popular. Muchas gracias, Manoplita, por dejarme pasar el chivo. Ahí estamos. Bueno, adelante, como él veo que está bastante adelantado también. Adelante. Yo dije 5 minutos nada más la pasta. Sí. Se recomienda 8, pero como yo voy a volver a saltear eso y a volver a cargarle un poco el líquido, el 5 minutos es suficiente. 5 minutos entonces suficientes. Para abrir 5 minutos retiraste la retiré pasta. la pasta porque lo recomendable son 8. Sí. Pero yo quiero que quede más al dente todavía porque voy a seguir salteando y le voy a seguir Claro. agregando líquido.
Entonces ahí se va a terminar de... Va a terminar la cocción de la Para salsa. terminar la cocción de la salsa, exactamente. Ok, Ahora lo que perfecto. hago es calentar la sartén, Ok. tirar la panceta y lo que le estaba diciendo. ¿Cuánto tiempo? Ahí se emociona nuestro amigo con la panceta. panceta. Es que él me dice, todos los días me pregunta si voy a cocinar con crema, leche y panceta. Ay, qué rico. A mí me sale una carbonara, pero... Ah, mira cómo... Bien. Ah, ahí, ahí nomás, mongaru. Una carbonara me sale. Mamita querida. Mañana, a ver. Sí. No, el miércoles, por ahí déjenme prepararme. Voy a Sí, vas cocinar vas a yo. cocinar vos. Sí. Me gusta, te Me tomo la gusta. palabra, ¿eh? Vos vas a conducir Yo todo con- el programa yo y conduzco yo y vos cocinás. voy a cocinar. No me tienen feina. Claro que sí. Les voy a sorprender. Sorprendenos. Yo me quedé con el zapallito relleno de camarones. Camarones. Yo siempre me quedo con eso, por eso siempre traigo ahí el zapallito. zapallito Hoy reservado casualmente veo que trajo por ahí nuestro amigo unos camarones también. No me digas Casualmente. que Edu trajo camaroncitos. Trajo. Unos camaroncillos. Ay, Unos qué camaroncillos, rico. así para empezar bien la semana, con mucha energía, mucha Que potencia. yo te había dicho hace unas semanas atrás que a mí me sale el arroz frito, me sale una delicia. Sí, pero eso de arroz frito no tiene nada, te cuento, ¿eh? No, ya sé ya, pero yo le hago así, por ejemplo, y le voy tirando agüita. Agüita. Se va absorbiendo. Entonces lo que va a hacer un arroz pilaf, no arroz frito. Ay, bueno. Ay, bueno, yo le llamo arroz frito. Acá que le voy a empezar, Acá ya voy a empezar Le tiro vinito. a agregarle el vinito. Un vino tinto bueno. Bueno, un vino tinto bueno, así, para que le pueda teñir todo. Si es que puede, les da realmente la posibilidad. No escatime, señora ni señor, usted tampoco no sea tan amarrete. Cómprese unos buenos productos, porque al final de cuentas es para su familia. Claro. Saque, denle lo mejor que uno tiene. Porque es lo mejor uno que puede hacer es compartir. Eso no quiere decir agarrar y ya comprar lo más caro. Lo más caro, claro. No, hay que saber comprar, Punto intermedio. Bueno, le agregué esto acá y a diferencia de la paella que hizo vez pasada Qué de Erlis, pinta tiene, es esto lo que yo voy a hacer es ir removiendo. Voy a ir removiendo. ¿Por qué? Porque tengo que mimarle al arroz, Cuando más le mimo al arroz, más generoso va a ser y me va a regalar su almidón. Ah, mira vos. Lo tengo que tratar bien, porque si lo maltrato, se empaca empaca. y recoge todo lo que sea. Ahí está. Con mucho amor, cocinando Mucho, con amor. mucho amor. Porque, a ver, en su casa usted para quién cocina. A ver, ¿para quién cocinas en tu casa? Virginia? Y yo vivo sola, entonces... No, pero cuando cocinas para alguien, contame. Cuando estoy en pareja me gusta cocinarle a mi pareja. Y por supuesto Bueno. cuando viene mi familia de visita me gusta Bien. agasajarle a mi mamá, ya que ella toda la vida me tuvo... Tal cual. Me cocinó a mí. Entonces a mí me gusta mimarle cuando ella viene de visita. Me parece Te correcto. les interrumpo, chicos. Venga. Acá estoy sacando la panceta, ya está quedando Sí. bien crujiente. Y ahora voy a retirar esto porque yo quiero conservar esta panceta crujiente. Ok. ¿Verdad? Y ahora en esta misma aceite que les dije voy a fondear la cebolla, Todo esto largó la panceta. la panceta. O sea, Mirá no vos. vamos a usar más aceite. En esta misma Qué grasa. grasa vamos a tirar la cebolla. Una morada y una normal. Normalmente lleva solamente morada, pero una cuestión de gusto, ¿verdad? Para que se pueda probar así una mezcla. Yo a esto le voy a agregar al final un poquito de sal nada más, porque la panceta es bastante salada también, Ok. para tener los puntos. El tomate que le voy a echar como un tomate fresco, un tomate perita no muy maduro, no va a necesitar azúcar. No está el Genial. punto así, es muy elevado. Entonces, solamente con sal al final. Cuando más maduro el tomate, mayor es el punto de acidez. Mayor es el punto de acidez. Ajá. Yo una vez, ¿para qué le pregunté, Edu? Te cuento que una Sí. vez yo le dije al compañero, no usás así con Conserva. extracto de tomate. Me miró y me dijo, te vas de acá, te retirás de mi cocina, me dijo. ¿Cómo le vas a decir a un chef internacional no usás No. extracto de tomate? Dijo, eso es mala palabra en la gastronomía. Sí. Bueno,
Depende. Habemos de todos, ¿verdad? Habemos de todo. Lo que pasa es que teniendo abundancia de estos frutos, entonces, ¿para qué recurrir a los conservantes? Claro. Uno siempre tiene que optar por lo natural. Yo soy un poco más de la tendencia, de esta tendencia de ir a lo natural, sin tampoco ser fanático y exagerado. Trato de dar lo más que puedo en cuanto a lo que sea lo natural. Porque ya bastante agresivo está el ambiente, como para otra vez autoagredirnos nosotros mismos. Ahora, si no hay remedio, lo usamos. Me encanta el aroma y el color que tiene tu plato. Tal cual, Está tomando, mirá, el vinito le dio un Un color colorcillo precioso. muy lindo. Ya por la vista luego te Sí. entra. Y le va a dar ¿Y por zona el y aroma? también le va a dar sabor. Mira, cruzar un poquitito acá, Sí. le voy a robar acá Sí, del Mise usalo. Plus a Derlis. Qué rico. Dos cosas, un poco Sal, de pimienta y metele de nomás. sal. Está en tu Así casa. es que, ok, gracias, Derlis. Bueno, está en la casa acá. Alejandro también, que nos está viendo desde casa siempre. Le Ajá. mandamos un beso. Me parece que está de Buen provecho con vacaciones. tu mate. No sé dónde Vacaciones, está. Ale. Está Pero- trabajando mucho. Pero como buen vecino que uno tiene que devolver las cosas que presta, Claro. Porque hay gente que no. ¿eh? Aprovechamos para enviarle un saludo a nuestro compañero Alejandro Aceval y les invitamos a que vengan a probar lo que es su gastronomía. Van a poder disfrutar de los platos que hace Ale en el restaurante, digo bien, en el restaurante Yacyretá del Hotel Guaraní. Y también pueden venir a disfrutar con toda la familia, ¿por qué no? Un fin de semana, salir un poco de la rutina, como les digo siempre, y venir a disfrutar de las instalaciones que nos ofrece el Hotel Guaraní, valga la redundancia. Es momento de que hablemos de Cristian Zaguer Fotografía. ¿Estás pensando casarte? ¿O tu hijo está por cumplir su primer año? ¿O hasta partos? Claro. Porque viste ¿Sí? que ahora se utiliza mucho que el bebé nace y le hacen las primeras fotos, producción. Eso también haces, Cristian, ¿no? Con criaturas. ¿Será que una recién parida va a querer la Cristian ahí? No, vos sabés que sí. ¿Sí? Las mejores fotografías son esas. Y también, por supuesto, si querés cambiar el menú de tu restaurante, lo podés contratar y llamar al 0981-577-583. Cristian Zaguer Fotografías. Todas las fotos que ustedes ven en nuestra fanpage, todo lo que es el backstage y aparte de los platos finales, son de nuestro amigo Cristian. Muchas gracias. ¿Cómo te encontramos en Facebook? Cristian Zaguer. Cristian Zaguer Fotografía. Así mismo lo encuentran en la fanpage para contratos. Bueno, como les decía, acá nada más hay que tener un buen caldo caliente que yo tengo acá. Le voy a sumar lo que es en este momento. A mitad de cocción más o menos yo le agrego los honguillos. ¿Es así? Ahí Vamos a está. ¿Te puedo hacer una pregunta? Dígame. ¿En qué estaban los hongos que Esto es tenías nada más. en remojo? Yo directamente lo pongo en agua. Hay gente que lo pone en vino. Ahí Yo directamente lo hidrato el color en que agua. toma es del hongo mismo. Sí. La primera agua del hongo lavo y lo desecho. Porque suelta tierra, ¿no? Porque suelta tierra, tal cual Derlis. Y luego uno ya lo ponen en el agua que lo va a hidratar. Ok. Y ahí entonces va haciendo. Y ahí continúo otra vez mi cocción. Te interrumpo ahora yo un Dígame. segundito. Vieron que salteé la panceta, después la cebolla, tiene todo el sabor de la panceta, y ahora voy a saltear el pollo todo por separado. Hoy quiero que Todo con la misma grasa de... con la misma grasa. Acá le eché un poquitito más de aceite para reforzar. Todos los Pero- ingredientes por separado. Estás Todos los haciendo. ingredientes por separado. Y por último voy a terminar con el tomate. Ajá. Ok. Ok. Es un poco largo el proceso, pero van a darse cuenta que vale la pena. Pues yo siempre le digo que la cocina no se trata de tirar, no va a tener el mismo sabor por tirar toda la olla. No. Mucha gente cree que agarra todo y tirando toda la olla va a ser igual. Hay que respetar los tiempos. Igual de los tiempos de cocción hablas, Derlis, De ¿verdad? cocción, Tal- de tal salteado, de todo. Bueno, Perfecto. yo sigo agregándole caldo. Esto va a ser un agregar. Yo ya de repente ya sé cuándo esto está. Entonces, sigo acá removiendo. Cosa que nunca supe fue cocinar los hongos. Hoy estoy aprendiendo una nueva técnica. Yo siempre quise cocinar, pero nunca supe cómo hacerlo. Tal cual. El hongo es un elemento muy noble. Estoy hablando de hongos comestibles, por supuesto, Sí. ¿verdad? Entonces, ahí lo podés agregar a un
delicioso. Lo aumentamos de repente con vino, lo salteamos, le agregamos crema, le podemos agregar diferentes productos y es noble, ¿eh? Entonces, esto lo voy removiendo. ¿Cómo sé que yo le tengo que agregar más y en qué momento le tengo que agregar más líquido? Cuando empiezo a partir, parto mira, esto ¿se ve? y acá, voy a partirle acá y se separan como el Nilo, el río Sí. Nilo era que se había separado. Así Ahí. Gracias. Momento cultural de la mañana. Sí, ahí está. Entonces es ahí donde yo le voy agregando otra vez y sigo la revuelta. Sí. Sigo Vos esto seguís acá. charlando que yo voy a tomar mi té. Bueno, ahí está, ¿eh? ¿Querés que deje un poco más cocinado el pollo para que puedas comer? Por favor, señor. Por favor, señor Derly. Entonces le vamos a echar sal para que usted pueda comer, esto para que tenga sabor. ¿Cómo Un se...? Y un poquito de ají molido. Oh. Sí. Sí. A ver, ¿qué marca? Bueno, como le dije, va a ir todo por separado, pero se dan cuenta que es rápido y fácil. Sí. Lo pueden hacer en su casa, yo sé que alguno va a hacer en su casa por ahí que están mirando, detrás de cámara sobre todo. ¿Es así o no, compañero? Así mismo. Vos sabés que ahora pillé de qué marca vos me estabas hablando, Manoplita. Me tuve que dar vuelta y buscar entre los árboles. Ay, qué hermosa Bueno. mañana estamos teniendo. Mira lo que... Queda tan bello el taller. Hermoso. ¿Cuánto dura esta temporada de taller? Y todavía no aparecieron los amarillos. Los amarillos. Yo por lo menos todavía no lo he visto. Hay muy pocos de Sí. los amarillos. Bueno, Pero de qué los bella, blancos realmente. también. Qué generosa es la naturaleza y, Sí. y cuánto la agredimos e igual nos sigue otra Tal vez cual. regalando ahí. Regalando este espectáculo. Bueno, Nos vamos a una brevísima pausa, ¿qué les parece? En un ratito seguimos cocinando con nuestro chef invitado, Eduardo. Ya Yo volvemos. necesito para sacarte de mi mente, para sacarte de mi mente urgentemente. Fiesta y Y acá me voy acercando un poquitito a Derly, porque Derly... mira cómo me recibe. Gracias. Qué rico que es. Medio crudito. los crudités. Los crudités. Nosotros vamos a hacer cocina francesa también. Sí. Tenemos panceta, ya quedó crujiente, con la misma grasa cocinamos la cebolla, ¿Sí? retiramos la cebolla, echamos un poquitito de aceite, salteamos el pollo. Y ahora estamos terminando con el tomate. Vean qué pinta tiene Ah. solamente el Poquito que tomate. larga también el Qué tomate lindo. que... Miren acá. Qué hermoso está esto. A ver. Bueno, ¿Tú sabes miren. que a mí me cuesta... ¿Le puedo tirar agua si quiero para que sea más jugoso o no? Va a soltar agua. Ah, Va a soltar agua esto. Pero con la fuerza del fuego que le estoy dando, va a soltar muy poquito. a ver, permíteme un poquito. Adelante, no me tires todo, por favor. Bien. Otro. Sí, pero no te emociones, ¿eh? Despacito. Bueno. Ah, bueno. Bueno, la primera me salió. Gracias. Ahí me están aplaudiendo de la plaza. Vengo hinchada. Bueno, como les decía, esto no necesita azúcar porque está bien fresquito nuestro tomate. O sea, no es un tomate muy maduro. Entonces, esto ya casi está. Yo quiero que quede... Me quiere copiar, me quiere sobrar, ¿entendés? Entonces esto ya casi... Sobra. ya- No te creas, mucho ya tiré comida también, Bueno, condimentos, hasta el momento no tiramos Solamente tiene al sal. pollo. Solamente un poquito aquí molido al pollo. Ok. Espera, me voy. Vamos a tomar tu recomendación, echarle un poquito de agua.
Ok. E inclusive usar el agua de los hongos. Esto es muy improvisar. Es por improvisar, ¿no? En la cocina es siempre importante tener un buen caldito, o un buen fondo de repente, porque es justamente lo que... Yo, por ejemplo, en casa no suelo cocinar con el tomate fruta, porque siempre elijo los tomates que son eso, se me hace que va a quedar muy seco. ¿Entendés? No va a alargar mucho agua. ¿Cómo haces una salsa con los tomates Y no, y enlatados? uso extracto. Hay otra cosa, hay gente que pela el tomate para saltear. A mí me gusta que se vea ahí un poquito el hilito de la piel personalmente. Si no le guste puede pelar tomate. Pero es un muchos trabajo. lo ponen en baño María, ¿no? Lo tiran en agua caliente. No, en baño María no, mentira. Estoy inventando. No. Lo tiran en agua No va- caliente. Que no va mal. María pone a bañar los tomates, lo que ella quería decir. Se pone a hervir agua, cuando el agua esté hirviendo se hace unos cortecitos Sí, acá en cruz, y ahí se sale- tira, sale después se enterito. saca y se tira en un baño María inverso que es agua con hielo y entonces ahí puedes pelar con la mano. Por ahí ¿viste? venía el baño María. Tan errado está. Ahí está. Yo creo que ella se está yendo a mirar Google, a mirar ahí, o está haciendo la tarea ella. No, chicos. Está bien, Wikipedia. ¿eh? Está No, muy pero bien. Wikipedia no te dice todo, ella tiene que ver con videos. Nos viene acá ProChef después. A mí me gusta informarme para venir Muy bien, muy bien, muy bien. a cocinar acá. ¿Por qué vos te reís? Quiero saber yo. ¿Vos te estás riendo de la compañera, de la conductora? ¿No? Seguro, Pio. ¿De quién te estabas riendo entonces? Mirá que no vas a... De otra cosa, se acordó de un chiste. Ah, bueno, porque no vas a almorzar y nada. Así que vos sabés que con quién tenés que estar bien. ¿Ah? Abrazo, abrazo. Ahí está. Hacele un lugarcito a la mesa, por favor, que hoy se va. Sí. Yo ya estoy casi pronto, Derlis. Es todo tuyo, yo ya estoy pronto. Ya estamos. ¿Cómo estamos de tiempo? Ay, Estoy acá. Tenemos. Vamos a ir despacito, muy despacito. Bueno, Tómate bueno. tu tiempo que quieras, Derlis. Yo me Mientras tomaría un contame, vino. Contame qué se hizo de... Pero vos suspendiste el vino la vez Yo pasada. suspendí el vino porque La vez pasada dijo, no más vino a la mañana. Y dijo, bueno, ok. Sí, Era- bueno. era las 10:30 de la mañana y ya estaba más contento que No, ese hacia fin de programa... mes. Mi mamá me llamó preocupada, me dijo, mi hija, ¿qué te está pasando? Que ahora tomás a la mañana también. Este señor es un borracho. El señor es el culpable. A ver, ¿cómo me...? Este señor es un borracho. No. ¿Cómo le va a decir así a nuestro amigo invitado? Ay, Ay, No, uno fue más que nada. se quedó sin comer hoy. uno más que se queda. Pobre Naco Seca. Y Bueno, Eduardo, ¿esto se come en el sommelier? Sí. Esto comemos ¿Cómo en- se llama el plato? Y así, risotto con hongos. Un risotto Elena puede pedirlo. El nombre es un nombre de fantasía, es un risotto con hongos. Y nada, tenemos otros tipos de risotto, tenemos carnes vacuna, tenemos pollo, pescado, tenemos pacú, salmón, sea que- surubí. Varios tipos de risotto. Varias, tenemos bastante, son cuatro risottos. No es tan amplia la carta para que la gente pueda ir Y vamos a acompañar con un vino que no vamos a acompañar hoy por razones obvias, ¿verdad? Que hoy estamos con un tereré Cerro Porteño no, la Cañón. gente del canal nos dijo, chicos, suspendan. ¿Qué vino iría con tu risotto? Que podría ir perfectamente como el que tomamos la vez pasada, un Malbec suavecito, así. Sí. Ahí podríamos ser. Alguna gente prefiero, por decirte, va a depender de lo que le van agregando al hongo. Hay veces que se necesita un cabernet que va a ser un poco ya un vino con más cuerpo. Entonces va a depender mucho de lo que nosotros le agreguemos acá. ¿Y a qué temperatura se toma el vino? ¿Vos Ese qué es sabés otro más? de los temas. Ese es un tema. Hay gente que le echa hielo, Bueno, hay gente a que ver. dice temperatura ambiente y está haciendo Amigas un que hasta la calor. cerveza le tiran hielo, imagínate. Sí, Imagínate. alguna vez lo habremos hecho. Y sí, ahí está. Ahí uno tiene que salirse de los apuros de repente. Y si a vos te hace bien tirarle hielo, tirale hielo. ¿Cuál es el problema? Lo recomendable, Augusto, como decimos. nosotros te vamos a dar las recomendaciones. Ahora, la última opción es tuya. Si le querés agregar hielo, agregale hielo. ¿Cuál es el drama? La temperatura ambiente. La temperatura ambiente no es precisamente una temperatura ambiente como la que Paraguay, tenemos acá, 40. Paraguay, 45 grados. Sí, ¿entendés? Ahora, ¿cuánto tenemos más o menos manoplita? Unos 25, 28 por ahí. No, pero hay un vientito lindo. Para Sí, mí está que- bastante agradable. Sí. Claro, le entra por el pantalón, Me ¿verdad? dice, vos tenés agujereado, pico, tu pantalón, por eso tu temperatura es diferente.
día. Y más o menos 18, 20 grados más o menos, que es la temperatura de lo que se conserva en unas cavas naturales. ¿La cava cuánto se mantiene? Me está preguntando ahí, mano frita. Acá la cava se mantiene con aire acondicionado. Porque no son las cuevas que tienen en Europa, donde sí se tienen que airear, o las que hay en Mendoza, ¿verdad? En La los ruta del vino, viñedos. súper recomendada. Sí, tal cual. Ahí está. Muy buenos los Ay, me encanta. los Mano frita sudamericanos. está inspirado hoy. Nuestro productor general hoy está inspirado. Hoy se vino, es un sommelier más, te digo. Ah, bueno. ¿Quién La diría que verdad- antes tomábamos cerveza en quinta con él? O sea, ¿verdad? vamos a ver. Hoy está hablando acá Tomaba de temperatura. vino un cartón. Tomaba vino un cartón, en quinta tomábamos. No, pero está bien. Se fue evolucionando. Fue evolucionando, Se ¿no? fue Es como un evolucionando. Pokémon que fue evolucionando. Hay gente que nació sardina y hoy se cree caviar y bueno, está bien. Entonces, no hay drama. Perdón, pero no podía dejar pasar ese comentario. Me dejaste picando. ¿Viste cómo está? ¿Hubo algo como- No, ¿No? Ah, no. Lo que te No, salvaste. Eduardo, Todavía yo, no creo caí. yo creo que él busca plata. Directamente. Él no Acá, anda- y hablando de plata, acá cerquita anduvieron buscando plata. Planta de Sí, plata de serio me Buburecao. dices? Sí, en serio. Acá en un banco acá amarillito, de puerta amarillita, estuvieron buscando plata. Ahora yo no sé si no encontraron más la bóveda del banco, vaciaron ya Claro. y salieron a buscar afuera o no sé. ¿eh? Muy simpático. Bueno, Paraguay y sus gajes. Bueno, esto yo acá ya estoy de dice nada más que tengo que hacer la última parte, que es agregarle la manteca Y el queso. Bueno, La manteca lo agregamos acá o en el plato. No, acá. 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 Perfecto. bueno, yo agregué la cebolla, le Sí. estoy agregando ají molido. El plato tradicional lleva ají fresco, ahora que es el cuisine. Pero ¿qué pasa con el ají fresco? Que no todos pican igual. Entonces podríamos decir, lleva 2, 3 y pica menos más. Y con este tenés un poquito más estable el picor. Ah, mira vos. Ay, a mí me Y- gusta mucho el picante. ¿A vos te gusta? Y eh? es un plato picante, pero no como la rabiata que pica muy fuerte. Tiene que tener un fondo picante nada más. Entonces ahora lo que hice fue le agregué la cebolla. Ahora le agregar el pollo. ¿Cómo era la rabiata? La rabiata es más picante. La putanesca La carbonara. de los picantes. Ah, de los picantes. Después Después está eh, este. Yo pensé que y ya está me- una también que es a la... Eso me pasa por metiche. No te metas donde no te llaman. No, pero está bien. Así aprendemos también de Ay, paso. bueno. Estaban hablando de los picantes. La putanesca pica también, Sí, pero lleva anchoa. lleva anchoa totalmente, pero tienen diferentes niveles de picor tienen, ¿verdad? Lo que no me estoy recordando bien es, sé que la rabiata es lo máximo. Es lo máximo. Lo máximo. Después viene la putanesca, después la matrichana y por ahí andaba uno por ahí. Hay uno que le llaman la diabla o diablo también, que también pica bastante, que es una salsa fileto solamente con picante. Con picante. Con ají fresco. Yo nunca me voy a olvidar cuando en la casa de mi abuelo, cuando era pequeña, comí un puta parión. Ajá. ¿Conocer el famoso puta parión? El ají es la mala palabra. No, pero el, es que así se le dice, no es una mala palabra. el ají Sí, grosero. es que le dicen así, o mujer pública que tuvo hijos también. Claro, mujer pública que pero vos sabés que, no, yo pensaba que era una fruta y mi papá, metele, Híjole. para que aprenda, me Y es dice. una fruta. Bueno, pero yo pensaba que era así más, algo dulce, no me imaginé que iba a ser tan picante. Dios mío. Bueno, te cuento, ahora vamos a darle un toquecito. Sí, Vamos a preparar. Esto me tenés por ahí, Eduardo. Voy a dejar acá. No terminé Perfecto. todavía. igual ya Vamos a estamos terminar el cada vez plato. más cerca de terminar nuestro plato. Vamos a hacer un toquecito. Me gusta con la consistencia con la que quedó, así Sí, bien. y va a quedar mucho más cremoso, porque esa es una de las características, digo bien, Sí. del risotto, que es bien untuoso. Sí. No es como el risotto digo, la paella, que tiene el arroz suelto. El arroz Sí. tiene que estar suelto en la paella, Sí. Así porque mismo. no tiene ese movimiento que pues una vez que ya lo pones en la paellera, te olvidas del Te olvidas. ya lo Del manejas arroz. con fuego. Así mismo. Bueno, Y acá tenés que mimarle y darle mucho amor al Acá al sí, cuchillo. acá no es hay mucha fuego. paciencia, no hay que dejar el Sí. fuego. Acá. Esto no hay que poner en el fuego y te vas a hacer el resto de las cosas. Ajá. Bueno, contanos, Derly, en qué Bueno, ahora paso lo que voy a hacer es estás para de tu terminar. plato.
O sea, no termino todavía, pero vamos a saltear un poquito de tomate cherry. Opa. Qué lindo que es el tomatito cherry. Y vamos a terminar con perejil. Bebecito de la cosa, chiquitito, chiquitito. Tomate y. Tomate y. Tomate guavirá le dicen también acá, ¿eh? ¿Sí? Eso no Sí, sabía. Sí, eso no es un... El tomate ya sabemos que es originario de América, ¿verdad? Y esta es una de las variedades que mucha gente dice, no, esto es nuevo. No, no es nuevo. Es el tomate guavirá que siempre hubo acá en Paraguay. ¿En serio? Mira, Sí. hoy O uno aprendí tiene el algo. concepto de que el tomate cherry es caro. Es un poco más de coste, un poco más elevado que el tomate común, ¿verdad? Pero... El tomate perita. Totalmente. El famoso tomate perita. Claro. Pero normalmente esto se usa más para ensalada, para un Sí. poco decorativo. Exactamente. Veo que lo pusiste entero. También Entero. se lo puede cortar. Yo quiero o- que quede así entero, porque va a soltar no- un poquito la cáscara ahora. Se va a Ah, mira. descascarar un poquito. Sí. Ahora, si ya salteo, le voy a echar un poquito de sal. Se Un ve. poquito de orégano. Esto está... Un poquito de orégano. ¡Upa! Va tomando. Dale, dale, Se me bicho. está haciendo agua la boca. Dale el toque, dale el toque. Cuando nos amamos como Eso. Manobrillo está preocupado por. Ya. Muy bien, ya pasó. Ya pasó. Y ahora vamos a tirar el perejil. Ya apagué el fuego. ¿Apagaste? Sí. Ok. Entonces esto. Mira cómo queda. Y esto va, y al final. ¿Qué le parece? Se hace un primerísimo plano. Ahí está. Esto va a ser para terminar el plato y le va a dar un color increíble. ¿Cómo estamos de tiempo, señor Súper bien, Manoplita? estamos súper bien todavía. ¿Estamos bien? Esto voy a dejar acá atrás. Mira. Se aprecia. Esto voy a poner a fuego bajo. Me encanta el El olor de perejil recién cortado, Sí. ¿verdad? Y ahora le echamos Fresquito. la panceta. Les cuento, les repito, a la matriciana es solamente con guanciale o solamente con panceta. Perfecto. Nuestro amigo Cristian, porque me reclamó que por qué no se va a comer carne hoy. Bueno, le pusimos pollito. Él es muy carnívoro. Pero él se tiene que cuidar. Él se tiene que cuidar para el casamiento. Está a dieta. ¿Sí? Y claro, ya falta poco ya. Sí, el Bueno. casamiento de Cristian Zaguer. Estamos Pero todos esas son las igual. variantes que uno va teniendo y lo va haciendo y va creando de repente a partir de una receta clásica de Erlis. Sí. Disculpame que me cruce. No importa. Uno va sacando lo que tiene. Por eso la cocina italiana es tan rica, porque con poco se hacen muchísimos platos. Entonces uno va creando su propia salsa. Vos sabés que Edu, se dice Dígame. las pizzas italianas son las mejores Ujú. del mundo. Erea. Sí. Entonces, como no tuve la posibilidad todavía de conocer Italia, pero sí tengo gente que fue y me dice que no es tan así. No. Que nuestra pizza luego es más rica que... A ver, es una cuestión. A ver. No, en serio. Para el Algún italiano, pizzero italiano que lo esté para el escuchando. italiano, O sea, seguramente mucha que va a ser. publicidad, pero no es tan rico había sido. Eso es importante porque el cocinero tiene que ayornar un poco las comidas al gusto de la gente. Porque el paraguayo acá no le gusta comer tan al dente, por ejemplo. ¿Mm? Sí. Y si le vamos a sacar a la francesa, vamos a sacarle pequeñas porciones. ¿Mm? Y el paraguayo quiere comer abundante. Abundante. Abundante, que esa milanesa que se le caiga del plato así, Sí. ese huevo frito 3, 4, papas fritas así, quiere Mira, entender. con el huevo frito no te metas, que es una de mis platos favoritos. No, está bien, pero Muchas veces llegué en casa, a mamá le digo que no me deje la cena. Efectivamente no me deja a veces, y llegué a la 1 de la mañana a hacer 2 huevos fritos para cenar, después de trabajar todo el día en la cocina. sí, te creo. Solo 2 huevos fritos, pero con pancito. Obvio, con pancito. Con Ajá. pancito y le mojás en la yema. Ay, y bueno, y te estaba diciendo, puede ser que haya dicho, nosotros tenemos el gusto bien acá ya acostumbrado a las pizzas de esta Sí. región. Entonces nos vamos a Italia y encontramos que es una pizza totalmente diferente, una pizza, entonces ahí decimos, oh, no, esto no es igual, es más rico el de Paraguay. Por supuesto que es cuestión de gustos. De gusto. De gustos nada más. Yo como estaba acá
y no podía parar. ¿Qué hice? Un buen aceite de oliva. Acá sí no hay vuelta que dan, ¿eh? Ajo. ¿Qué están haciendo para que la gente sepa? Y voy a tirar unos camarones acá rápidamente para comer de entradita. Por favor, mirá lo que son los camarones gigantes. Ahí está, voy a pasar un poco otra vez. Vos sabés que yo cuando hago en casa los camarones le pongo manteca. Le tiro manteca, ajo y ahí. Bueno, bien. Qué pocas veces vienen, ¿eh? Es que no te Pero nada más tienen- que, no sé, yo estoy comprando en un lugar equivocado, porque así mi camaroncito suele ser chiquitito. No, y estás comprando camaroncitos. Estás comprando camaroncito. Estos camarones lo que... Bueno, les Ahí cuento. está. Puse la pasta, que les dije que estaba un poquito Sí. más del dente. Y ahora le voy a terminar con un poquito de albahaca. Está bueno. Porque no quiero que quede, que se pierda la albahaca ahí. Perfecto. Ay, qué pinta tiene, por favor, esas pastas. Pene riccati. A lo Derlis Bogado. Y yo creo que a los Sergio, porque me le obligó, mandamos ¿eh? un beso a Oli, porque a Oli siempre le toca la parte de que ella tiene que mirarlo por TV. ¿Entendés? No, ella tiene que mirar por TV, pero hay alguien que le lleva comida. En mis ollas, inclusive. ¿En Opa. serio? Sí, mis ollas se van de paseo por allá a veces. Todo tiene su razón de ser, ¿eh? Lo que está haciendo Derlis es un pene rigati, ¿verdad? Que son tipo unas plumas. Sí. Y que tienen unas rayitas así. ¿Por qué tienen esos agujeros, señora? ¿Por qué? Porque ahí es donde va a entrar la salsa. Ah, mirá vos. O los caracolitos, o los caracoles grandes, tienen que ser una salsa más untuosa donde uno pueda llevar. Dentro del hueco del caracol, vaya un poco de salsa y lo lleve a la boca. Los espaguetis, porque tienen que ser unas salsas más pegajosas, porque se tienen que pegar a la pasta, ¿eh? Por eso todo tiene su razón. No es que al italiano se le levantó y dijo, hoy voy Quiero a hacer hacerlo de tal esta cosa forma o voy y- a hacer esto, ¿eh? Todo Claro. tiene su razón de ser. Estoy salteando acá los camarones. Le voy a poner un poquitito de pimienta. Acá también le puedo poner un poquitito de cuy, si quieren. Tenemos aquí, un poquito así molido. Podemos ponerlo. Usted me dijo que le gusta el picante. Me encanta el picante. ¿Y usted, Erle? Más o A mí menos. me gusta todo, yo no tengo A problema. mí me la gusta verdad. mucho el Ok, picante, el ajo y la sal. Acá tenés, Ahí señor. está, bueno, Picante, muchas ajo y sal. gracias. Dame esos 3 condimentos y soy feliz. Bueno, Vamos a un brevísimo corte. ¿Qué te parece, Derlis? esto ya está. Hay ¿Ya que dejar estamos? que se reduzca un poquito la salsa y tenemos a punto. Bueno, vamos preparando entonces la mesa porque en un ratito ya nos sentamos a probar estos exquisitosos platos. Nos vamos a un corte y ya volvemos. Chau, chau. Díganle, ya han escrito 1000 canciones. Que me regale una cita. No sé si le gustó. Ayúdame a enamorarla. Díganle, ya han escrito 1000 canciones. Que me regale una cita. Bebé, no sé cómo pasó. Seguro ya estás queriendo ver y disfrutar del plato terminado. Te cuento que eso lo vamos a hacer en minutos nada más, ¿cierto, Edu? Sí, ya estamos, estamos. en la cuenta regresiva donde ya empezamos ahí y el bichito ya empieza a picar. Es el momento donde Ya. empiezan a bajar los huéspedes del Hotel Guaraní. Se van acercando a la terraza de disfrutar Mira lo que es este de, lo plato ahí. de la hermosa piscina. ¿Podemos hacer una toma aérea, Manoclita? ¡Qué hermoso! Mira lo que es esta mañana de la terraza del Hotel Guaraní. Vamos a ir recorriendo y conociendo y descubriendo por sobre todas las cosas diferentes puntos que tenemos acá en esta instalación fabulosa. Agradecemos a los amigos del Hotel Abundante Guaraní. manteca, ¿no? Sí, abundante manteca, ¿eh? Acá no hay vuelta que dar, ¿eh? Si no le pone manteca y si no le pone el queso, un buen queso no es risotto, señor. Lo siento.
Yo no Acá sabía que no- llevaba manteca. Sí, El acá no hay risotto. vuelta que dar. Una buena manteca y empiezo. ¿Qué hace la manteca en el risotto? Le va a dar esa untuosidad que es característica, ¿eh? Le va a dar brillo también, ¿no? Sí, brillo, sabor. Ay, mira cómo se manoplita, ¿cómo te quedaste? Le va a dar brillo al risotto. Ahí está. Eso está. Ahí yo tengo, ¿eh? Ahí está. ¿Sabes qué nos faltó hacer, Derlis? ¿Qué nos falta hacer? Unas tostaditas Con ajo. con ajo. Qué rico. Bueno, para la próxima. Para acompañar nuestros... Ay, mira, rúcula. Ahí le agregué rúcula. ¡Wow! Ahí sí, ¿eh? Ahí le agregué rúcula, pero a última hora siempre, ¿eh? Si no le gusta la ¿por qué rúcula, no le agregue. Le quiere agregar cubitos de tomate, le agrega en este momento, ¿eh? A elección ya es. A elección ya eso ahí. Voy enseñando. Qué delicia, por favor. Ahí estoy, voy dando Más la de uno en la vuelta. cámara está Está. contando la cantidad de porciones que va. Ahí está. Tres ¿Para nomás. cuántas porciones da este plato? Este. Y acá pueden comer perfectamente 4 o Cuatro. 5 personas. Sin repetir. Manoplita come solo eso. No creo que pueda comer solo, ¿eh? Él siempre lleva una olla. Le voy retirando el ajo. Ok. Es opcional. Pero porque ya su sabor me dejó totalmente ahí. Y esto nada más que tengo que ir y después ya tengo que emplatar. Voy a apagar ya el fuego porque ya no necesito más. Dale. ¿Está? Bueno, voy a aplatar también el mío. Vean qué colores tiene, ¿eh? Ay, mira la fuente con la que va. ¡Opa! ¡Qué hermoso! Acá se come bien. Se come de verdad y se cocina de verdad. Acá se cocina de verdad, señor. Acá se cocina de verdad. Esto Recordemos, no es una foto. recordemos a nuestras televidentes que pueden adquirir la receta en la fanpage, ¿sí? Si no tuviste tiempo de anotar todos los ingredientes en la fanpage, vamos a subir para que lo puedas cocinar y sorprender a tu marido, ¿por qué no? O a tus invitados, agasajarlo con un exquisitoso plato, ya que... Aquí. Y agasajarlo, ¿por qué no? Con un exquisitoso plato. Ah, muy bien. Muy bien, muy bien. Qué lindo. Esto va a entrar en la mesa. Esto va a entrar en Sí, nuestro sí. estómago, no te En nuestro preocupes. estómago. Tenemos ayuda atrás de cámara. Por favor. Les decía, Mira lo si que usted es. tiene una entrada, no hay ningún problema. Puede ir esto perfectamente para 6 personas, incluso ahora va a ir Ok. comiendo poco a poco, entonces se puede lucir Con esto unos- queda como una reina. como. Si no le gusta el hongo, puede ser solamente de verduras. Le voy a cocinar a mi suegra imaginaria y sabes cómo. Tu suegra imaginaria. Claro. Mi suegra imaginaria. ¿Queso, Virtu? A mí me gusta mucho, pero para mí que lo ponemos en el plato o no. ¿Qué decís? O lo ponemos para la ponerle. presentación, va a quedar muy lindo. Vamos a ponerle un poquito. Con quesito. ¿Qué les Maestro, parece? un Nos poquito vamos. queso. Nos vamos a Póngale. una brevísima pausa antes de irnos a la mesa. ¿Directo a la mesa? ¿No tenemos más corte? Tan rápido pasó la mañana. Bueno, yo me voy acomodando porque veo que en la mesa sí tenemos lo más esperado de toda la mañana, que es una buena copa de vino para acompañar esta comida italiana que vamos a estar disfrutando. ¿Necesitan ayuda, muchachos? No, estamos No, no, bien, no. bien. Ah, bien, bueno. bien. Yo me voy poniendo cómodas, y como que somos muchas. Soy una. Bueno, me voy poniendo cómoda y te quiero invitar a que todas las mañanas te prendas y nos sigas en Cocina Guaraní para poder aprender un poco más de la mejor gastronomía nacional e internacional con nuestros invitados que vamos teniendo hoy. Tuvimos nuevamente el agrado y el placer ¿Qué te parece de, si te recién así? ay, mirá lo que es, de disfrutar, por supuesto, de nuestro amigo Eduardo Renault, chef ejecutivo de La Sommelier, Le Sommelier, ahí digo Tal bien, cual, dijo de bien. Le Sommelier. Te juro que es tan lindo que no quiero ni tocarlo, o sea, Mira lo que es. mirá lo que es este plato, por favor. Bueno, nos vamos despidiendo, muchas gracias nuevamente por Un la placer visita. nuevamente. Te un encontramos placer. entonces todos los días en Le Sommelier. En Le Sommelier de lunes a sábado, en Perfecto. horarios de almuerzo de 12 a 2:30 de la tarde y de 7:30 a 0 horas. Los domingos Genial. cierra, por eso están de lunes a sábado. ¿Sí? Hay que descansar en algún momento. No, de- pero es, domingo, es raro que un domingo... Sí, sí. entonces, nosotros Bueno, sí. hacemos un brindis, entonces Por ustedes. nos vamos igualmente por ustedes. vos. Será hasta mañana nuevamente que volvamos con otra edición de Cocina Guaraní. Chau, chau. ¿Vale?